Attack on Titan buscando al diablo 141, 160. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 141. Kenny Ackerman y su segundo Armando, Traute Caben, se encontraban frente a una elegante residencia en la zona este del distrito de Stones. Su reciente investigación sobre la muerte de un oficial de la policía militar en el hospital militar de Hermits los había llevado a la puerta de una ex enfermera que había dimitido al día siguiente del incidente. Kenny, con la paciencia agotada, golpeó la puerta con el pie una vez más. Unos segundos después, apareció una mujer, con la mirada fija en las dos figuras que tenía delante. Hola, ¿puedo ayudarle? Saludos, señora, comenzó Kenny, tocándose el sombrero en señal de cortesía. Luego mostró una placa con el emblema de la Policía del Interior. Ambos somos investigadores del distrito de la Policía Militar de Hermich. Queremos hacerle algunas preguntas sobre un incidente ocurrido en el hospital militar del distrito hace unos años. ¿Podemos pasar? La mujer rubia los miró con un destello de incertidumbre en los ojos, con un atisbo de preocupación en su rostro, algo que no pasó desapercibido para ellos. Tras una breve pausa, abrió los ojos ligeramente y una leve sonrisa se dibujó en sus labios al asentir. Por supuesto, oficiales. Adelante. Kenny mantuvo su expresión neutral mientras cruzaba el umbral, un paso más cerca de desentrañar el misterio del caso. Día 19. No lleva mucho tiempo muerto. Los labios de Jean se tensaron en una línea sombría, arrodillado sobre una rodilla, con la mirada fija en el cuerpo aún tibio de Kemper Boltz. Cerca de allí, Marco se estremeció mientras se apoyaba en la mesa. Tenemos que reportarlo rápido y cerrar el lugar, añadió Jean. Suspiró frustrado, pasándose la mano por el pelo. Al menos ya no hay más coderoína en las calles, ¿no? Volviéndose hacia Marco, la mirada de Jean tenía un atisbo de incertidumbre. Esto no nos va a pasar factura si lo reportamos, ¿verdad? Marco apretó la mandíbula. No podemos. Somos los únicos testigos del crimen, y el cuartel general nos estará interrogando constantemente. No nos queda otra opción que encontrar a la chica y denunciarlo anónimamente si queremos ver a Floch mañana. Tras una breve reflexión, Jin chasqueó la lengua. Encontrar a Carly, es más fácil decirlo que hacerlo, mierda, no debería haber perdido de vista a esos tres de la taberna. Marco no respondió de inmediato. En cambio, se apartó de Jin y cogió algo de la mesa. Aún no hemos terminado, fingiremos que no vimos nada, entramos sin permiso y alguien podría habernos visto, dijo mientras se daba la vuelta. Stradman tiene que explicar por qué su hija está involucrada en el tráfico de grandes cantidades de drogas con su novio muerto. Jin asintió. Me parece bien. Cerremos la puerta y vámonos. Se aventuraron de nuevo a la calle, desandando sus pasos hacia la diligencia que los esperaba. Marco se preguntaba a toda velocidad. ¿Habían secuestrado a la chica o era ella la autora? Quizás fue simplemente un momento inoportuno. En cualquier caso, el paradero de la chica seguía siendo un misterio, dejándoles con pocas pistas. Una cosa era segura. Elliot ocultaba algo. Llévanos a la mansión Stradman, ordenó Jean al conductor, solo para darse cuenta de la presencia de otro hombre acechando detrás de él. La tensión en el ambiente aumentó, y la mano de Jean se acercó lentamente a su pistola oculta. La puerta de la diligencia se abrió de golpe, y una cuchilla se cernió peligrosamente cerca de su garganta, haciéndole jadear. Se quedó paralizado cuando otro hombre, con una sonrisa de suficiencia, se acercó con una pistola de 2 cañones apuntándolos. Quédense completamente quietos. No tengo intención de acabar con sus vidas aquí, declaró el hombre dentro de la diligencia. Momentos después, ambos fueron desarmados y obligados a subir a la diligencia, mientras una figura encapuchada observaba desde un callejón cercano. Día 15. El tiempo se estaba escapando y Ymir se perdería para siempre. Floch les había contado eso, relatando los eventos que condujeron a su secuestro y cómo decidió irse con esos guerreros, como él los llamaba. Los ojos de Historia se nublaron de preocupación. Bajó la mirada hacia el escritorio que tenía delante, sumida en una profunda reflexión. Necesitaban intervenir antes de que se viera obligada a reconsiderar esa decisión. El enemigo lanzará un asalto contra Ragako, resonaron sus palabras en su interior, frunciendo el ceño con preocupación. Convertirán a todos esos aldeanos inocentes en titanes. Un presentimiento la invadió, incontables vidas pendían de un hilo. Connie era de allí, ¿no?
En algún momento, incluso Ymir había sido sometido a esa crueldad, obligado a soportar el infierno de ser un titán. Su mirada se desvió del escritorio, atraída por una pelirroja en particular, ligeramente apartada de la multitud, situada detrás de una de las capitanas, Ange Zoe. Estaba de pie al frente de la sala, frente a la multitud de exploradores reunidos, que fácilmente representaban al menos la mitad del regimiento. Atención, por favor. Su voz resonó, abriéndose paso entre los murmullos que se extendían entre la multitud. El parloteo colectivo fue disminuyendo gradualmente, hasta que el silencio fue tan profundo que se podía oír caer un alfiler. Todas las miradas estaban fijas en ella. Como todos saben, hemos estado ocupados interrogando a uno de los titanes que capturamos tras nuestro encuentro anterior hace casi 2 semanas. Y recientemente, nos hemos topado con varias, digamos, revelaciones inquietantes, comenzó Ange, mirando de reojo a Floch, quien la saludó con un asentimiento. No hay una forma suave de dar esta noticia, así que supongo que deberíamos ir directo al grano. Los exploradores reunidos, desde veteranos experimentados hasta nuevos reclutas entusiastas, escuchaban atentamente cada palabra, con la curiosidad despertada por los enigmáticos sucesos de su reciente misión. Parece que los adversarios contra los que la humanidad ha estado librando guerra no eran otros que nuestros congéneres humanos. Sospechamos firmemente que, durante todo este tiempo, se han transformado en las mismas criaturas que conocemos como titanes. Un silencio denso, casi insoportable, invadió la sala. Parecía como si el tiempo mismo se hubiera detenido, mientras todos luchaban por procesar la asombrosa revelación. Si Floch no hubiera consultado su reloj de bolsillo para confirmar el paso del tiempo, esos 30 segundos podrían haber parecido una eternidad. Pero una vez transcurridos, la sala estalló en una cacofonía de incredulidad, un coro de urgentes demandas de más explicaciones. Esto va como esperaba. Ya se han vuelto locos, comentó él, con su escuadrón a pocos metros de Floch. Eren se interpuso entre ellos, frunciendo el ceño mientras observaba los valientes pero penosos esfuerzos de Ange por restablecer el orden. Nuestras reacciones iniciales no fueron diferentes, añadió Gunther. Olwo le pasó un brazo por los hombros a Eren y se acercó. ¿Qué te preocupa? Te respaldamos, Eren, le aseguró. Eren frunció el ceño y asintió. Confías en nosotros, ¿verdad? Lo haré. Respondió Eren con una convicción inquebrantable. Petra observó el intercambio con una sonrisa agridulce, y luego su mirada se posó en Floch. En realidad, ninguno de ellos había creído de verdad en Eren hasta que él intervino ese día. Sentados juntos en la tranquila pradera, los miembros del escuadrón Levi y algunos del escuadrón Mike se tomaron un merecido descanso. Habían pasado todo el día ayudando a Eren a probar sus habilidades de titán. Petra se llevó la taza de té a los labios, lista para un sorbo, cuando percibió con el rabillo del ojo una figura que se acercaba. La conversación se apagó, y todas las miradas se dirigieron a Floch Forster. Nanaba se giró e intercambió un silencioso saludo con la pelirroja. ¿Por fin terminaste? Le preguntó Petra. Supongo que los capitanes Ange y Levi podrán con ello. Después de todo, su trabajo es especializarse en titanes. Olwo se burló. Qué gracioso viniendo de ti, chico. Dale un respiro, Olwo, seguro que hay una buena explicación, intervino Gunther con condescendencia. No volvamos a hablar de esto, intervino él con un suspiro. Solo digo lo que todos piensan y, considerando lo que pasó en el comedor la otra noche, no parece que esté arrepentido de lo que hizo, comentó Olwo, entrecerrando los ojos, mientras los demás a su alrededor lanzaban miradas de desaprobación hacia Floch. Habla más alto, no me digas que el gato te comió la lengua, preguntó Helgar. Emin habló con tono cortante. Vamos, ¿qué tienes que decir? Miró por encima de sus hombros, hacia el horizonte lejano. Ese día, en Tost, nuestros números menguaban rápidamente. Muchos confiaban en mí para obtener una respuesta. Tuve que tomar una decisión. La mesa quedó en silencio, y la confusión se reflejó en sus rostros mientras escuchaban. Mis camaradas estaban a mi lado, fatigados y asustados, y tuve que decidir entre sus vidas y las de unos pocos civiles que no conocía. Reuní a todos y nos abrimos paso a través de Trost para salvarlos. Más tarde descubrimos que se habían quitado la vida antes de que pudiéramos alcanzarlos. De 17 hombres, mujeres y niños, solo uno sobrevivió. Tomé una decisión que casi nos mata a todos. Sus labios se tensaron con tristeza al recordar los acontecimientos. Cuando se perdió toda esperanza, Eren vino a rescatarnos y en ese momento supe que esas muertes no fueron en vano.
Floch insistió, su expresión transformándose en una inquietante máscara de curiosidad. Sabías exactamente a qué te alistabas, ¿verdad? Libertad, paz, prosperidad. Todo tiene un precio. Ser un explorador significa comprender que algunas vidas valen más que otras. Sus palabras surtieron el efecto deseado. Algunos abrieron los ojos de par en par, sorprendidos, mientras que otros observaron con una mirada crítica. Asumo toda la responsabilidad de mis actos y seguiré dedicándome a la humanidad mientras me sea posible, pero sepan que entre la vida de Eren y la de unas pocas docenas de personas, tomaría la misma decisión siempre. ¿Cómo puedes decir eso como si sonara bien? Nos ocultaste a otro titán, no es algo que podamos pasar por alto. Confiamos en ti. De haberlo sabido, podríamos haber planeado mejor y haber perdido menos gente. Petra, que había permanecido callada hasta ahora, habló, pero la decidida pelirroja la interrumpió rápidamente. Floch la fulminó con la mirada. ¿Y cómo puedes decir eso si ninguno de ustedes confía en Eren? Él salva a miles de la muerte y el hambre, y tú lo recompensas con una cárcel y un juicio. No podría haberme arriesgado tanto con Ymir. Además, incluso después de todo lo que Eren ha hecho para demostrar su lealtad a la humanidad, estoy seguro de que no dudarías en matarlo a la primera señal de peligro. Parte de la indignación inicial comenzó a disminuir y fue reemplazada por rastros de culpa cuando se enfrentaron a la cruda verdad. No les pediré perdón, porque estoy seguro de que no lo merezco. Solo quiero que trabajemos juntos, que nos apoyemos los unos a los otros y nos cuidemos cuando más importa. Si no pueden confiar en mí, confíen en Eren. Él será quien nos salve a todos. Pronunció esas palabras con tanta convicción que algunos no pudieron evitar creer en ellas sin más. No podemos ganar si dudamos los unos de los otros, así que no dejaré lugar a dudas. Solo les pido que den el primer paso. Nanaba, que había estado observando en silencio todo este tiempo, se encontró con su mirada apasionada con sorpresa. No querrás decir, Floch asintió, reconociéndola como una de las personas que Erwin había traído a la reunión. Se giró hacia Petra, Olvo, él, Gunther, Helgar. El comandante Erwin me dio permiso. Es lo menos que puedo hacer ahora. Basta de engaños, solo la verdad. Si crees que es natural que las personas sacrifiquen sus propias vidas para salvar a otros, seguramente entiendes que a veces una sola muerte puede salvar muchas vidas. Mi casa Ackerman 850 DC, a los comerciantes de la compañía Reeves que bloqueaban la evacuación de Trost. Habían pasado 2 días, y para Petra y su escuadrón seguía siendo un reto asimilarlo todo. Sin embargo, lograron encontrar el equilibrio. Ahora, era el turno del resto del regimiento de aprender sobre los titanes, mientras Ange profundizaba en su explicación, omitiendo la participación de Floch en la información. Cuando Ange concluyó su informe y todos fueron despedidos, una sensación de inquietud y confusión persistía, y cada soldado regresaba a sus tareas con pensamientos contradictorios dando vueltas en la mente. Floch y Eren estaban conversando en un rincón de la habitación cuando el chico de ojos verdes notó que Armin, Mikasa y los demás se dirigían hacia ellos. Eren se volvió hacia Olvo, pidiéndole permiso. ¿Permiso para hablar con nuestros amigos, señor? Olvo lo miró de reojo. Como sea, adelante. Eren asintió y se giró para saludar a los reclutas que se acercaban. Hola, chicos. ¿Cuánto tiempo sin verte? Eren, qué bueno volver a verte. Armin sonrió, y Mikasa mostró una expresión similar. ¿Dónde has estado? No hemos hablado desde la ceremonia, intervino Connie mientras le daba una palmadita a Eren en el hombro. Eren disimuló sus verdaderos sentimientos con una sonrisa, compartiendo una breve mirada con Historia. Disculpen, estuve ocupado, me estuvieron haciendo pruebas día y noche intentando averiguar cómo funcionan mis poderes. ¿Y ustedes? Debe ser difícil asimilar lo que acaban de oír. Armin parecía pensativo. Un poco, pero desde que descubrimos tus poderes, al igual que los de Annie y los demás, una parte de mí se preguntaba si el resto de los titanes también eran como tú, así que no fue tan malo. No es un pensamiento reconfortante, añadió Sasa detrás de Armin, estremeciéndose visiblemente ante la idea. Olvídalo por un momento, ¿dónde has estado? Solo te vemos por el comedor, y aún así es difícil acercarnos a ti con todos esos oficiales superiores rodeándote. Intervino Gordon, haciendo que todas las miradas se dirigieran a Floch. Lo siento, desde que participé en la reciente operación, he estado bastante controlado. No fue fácil acercarme a todos ustedes cuando sospechaban que era un colaborador del enemigo, respondió Floch, sosteniendo la mirada de Sandra y recordando la última vez que la había visto con una leve mueca de disgusto.
Aún no había aclarado el malentendido con Historia. Lo siento, otra vez. Tartamudeó Sasha dócilmente, pero Flox desestimó sus preocupaciones. Mientras estés bien, eso es todo lo que importa, respondió Sandra, antes de mirarlo fijamente. Llevo un tiempo pensándolo, pero no fue Bertold quien le contó a Ange todo esto, ¿verdad? ¿Floch? Preguntó Armin, mirándolo fijamente. Armin era demasiado astuto para su propio bien, pensó Floch, pero en retrospectiva, era una observación obvia. Floch observó los rostros de los reclutas que lo rodeaban, incluyendo los de Ruth, Anna, Milius y Mina. Asintió, sosteniendo la mirada de Armin. Tienes razón. Todo es gracias a Ymir. Eren e Historia intercambiaron una mirada, aunque ambos no dijeron nada. Ya veo, siempre me pregunté cómo descubriste la verdad sobre Anya y los demás, pero tiene sentido. Armin continuó, con la voz teñida de remordimiento. Quizás si no hubiéramos interferido, Ymir todavía estaría aquí, no hemos tenido la oportunidad de disculparnos como es debido, no actuamos con toda la información a nuestra disposición. Floch sintió algo extraño en la mirada que Armin le dirigía, como si no dijera todo lo que quería. Como dije, no es para tanto. Fue un malentendido. Tenías todo el derecho a pensar y actuar como lo hiciste. Yo habría hecho lo mismo si eso significara mantener a mi amigo a salvo. Miró brevemente a Eren. Sandra lanzó miradas inquietas hacia la chica oriental que estaba a su lado, mientras que la propia Mikasa parecía culpable, con la mirada fija en el suelo. Floch miró al resto de los reclutas. En cualquier caso, me sorprende que tantos de ustedes hayan decidido unirse al regimiento. Después de todo lo sucedido, pensé que más seguirían los pasos de Jin y Marco, comentó Floch mientras se giraba hacia Milius y Mina, sin darse cuenta de cómo Connie apretaba los puños. Milius parecía avergonzado, frotándose la nuca. Después de todo lo que pasó. ¿En serio? Además, Trost me dio mucho en qué pensar, va a hacer falta mucho más que un roce con la muerte para disuadirme de unirme. Después de todo, Eren es un gran orador, dijo Mina con una sonrisa antes de que su expresión se suavizara. Aunque Nak y Tom quedaron bastante conmocionados por lo sucedido. Ni siquiera los he visto en la ceremonia. Eren apretó los dientes brevemente, su mirada se endureció al dirigirle una mirada tranquilizadora a la chica. Aparte de eso, estamos en la mejor posición de nuestra vida. Con mis poderes, la humanidad por fin puede tomar la delantera. No me rendiré, pase lo que pase, y es genial verlos a ustedes también hacerlo. Mina simplemente le dedicó una cálida sonrisa, mientras Milius le frotaba la nuca con timidez. Armin asintió, sonriendo. Esos sueños ya no parecen tan inalcanzables. Eren le devolvió la sonrisa, apreciando el sentimiento. La conversación giró hacia otros temas, alejándose de los delicados. Con el paso de los minutos, todos se dispersaron para reanudar sus tareas, y Floch regresó a sus aposentos. Sin embargo, se detuvo de repente al encontrar a Mikasa esperándolo junto a la puerta de su habitación. ¿Podemos hablar? Preguntó ella mirándolo con incertidumbre en su mirada. Floch no sabía qué hacer con esto. Seguro. Entonces, ¿a dónde nos llevas? Preguntó Jin, con una mezcla de desafío y preocupación en su voz. La diligencia se alejaba a paso firme de los barrios bajos del distrito de Stores, ahora bajo el control de uno de los hombres que los habían capturado. Jin y Marco estaban sentados uno junto al otro, con las manos atadas, y observaban a sus captores con recelo. Uno de los hombres, el del inquietante ojo rojo, cerró el cuaderno de Marco y los miró. Nos dirigimos al distrito industrial, respondió con calma, captando la atención de los cautivos. Hay de todo en las profundidades de las aguas residuales industriales. El hombre sentado a su lado añadió con una risita burlancia, todo lo que permanece allí el tiempo suficiente se convierte en parte del lodo. Jin no pudo evitar burlarse. ¿Así es como te pusiste tan fea? El hombre se detuvo un momento, frunciendo aún más el ceño, y apuntó a Jin con su ar. Cuidado con el tono, o te arrepentirás. Wald extendió rápidamente la mano y lo obligó a bajar el arma. No seamos incivilizados, Lou. Lou chasqueó la lengua, molesto, y enfundó su ar. Jin no se acobardó. ¿Y qué hicimos para que te cayeran mal? Preguntó. No estás en nuestro lado malo, respondió el hombre de ojos rojos. Pero ambos simplemente nos estorban en el trabajo, en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Estamos buscando a Carly Stradman, intervino Marco con cautela. Supongo que ya saben dónde está. Si no podemos continuar la búsqueda, pronto enviarán a alguien más para reemplazarnos.
Creo que ya no hay mentiras, sonrió Walt con sorna. Stradman ya nos ha informado de que trabajan solos. Las miradas de Jean y Marco se endurecieron al darse cuenta de que les habían tendido una trampa. Lo éramos, hasta hace poco. Tenemos camaradas en el cuartel general que han sido informados de los últimos acontecimientos, mintió Marco convincentemente, manteniendo la compostura. No desapareceremos sin más. La gente vendrá y hará preguntas. ¿Y qué hay del cuerpo de Kemper? Preguntó el hombre, encendiendo un cigarrillo y captando la atención de Marco. No creo que pasaras todo ese tiempo en su habitación mirando las paredes. Curiosamente, tu primer instinto fue ir a la mansión Stradman. ¿Por qué no se lo informaste directamente a tus superiores? Me dice que ambos ocultan algo, y dejar que el cuerpo de Kemper se descomponga es bastante revelador. Si me equivoco, corrígeme. Jean apretó la mandíbula. Así que mataste a Kemper. El hombre negó con la cabeza. Demasiado desordenado, demasiado grosero. Ese no es nuestro estilo. Kemper fue descuidado, y era solo cuestión de tiempo para que llegara a su fin. Y añadió con tono amenazador. Lo demostraremos en breve. Floch mantuvo su postura, con los brazos cruzados con indiferencia, mirando perezosamente a la Kerman que tenía delante. Mikasa se removió en su asiento, evitando su mirada con una gracia torpe que lo intrigó. Nunca la había visto así. A sus ojos, siempre había sido la mujer estoica cuya mirada podía congelar las profundidades del infierno. Cerró los ojos un momento para digerir todo lo que ella le había contado. Al abrirlos de nuevo, la contempló pensativo. Estaba a punto de acompañarla cortésmente fuera de su habitación cuando se le ocurrió una idea. Podría utilizar esto. Entonces, déjame aclarar esto, ¿me estás ofreciendo disculpas por esa noche? Comenzó. Sí. Ya veo, dijo, dejando un breve silencio antes de encogerse de hombros. No estoy listo para perdonarte. La respuesta fue inmediata. Mikasa, sorprendida, lo miró fijamente con asombro. El perdón hay que ganárselo. ¿Y tú? Hizo una pausa para asegurarse de captar toda su atención. Avanzó y se sentó frente a ella. Aún no me lo he ganado. Es decir, me diste este pequeño recuerdo, señaló, acariciando la herida ya curada de su mejilla, lo que suavizó su mirada al examinarla. No quise decir, ahórrate las excusas, interrumpió, levantando una mano. Estás aquí, y eso es un progreso. Te lo concedo. Pero no fijamos que esto es solo idea tuya. Armin te incitó a hacer esto, ¿verdad? Mikasa frunció el ceño y alzó la voz en señal de protesta. No, vine porque, no importa, la interrumpió de nuevo, con un tono más cortante. Lo que importa es por qué te disculpas. ¿Crees que disculparte cambia algo? No. Ella lo miró fijamente, sus labios presionando una fina línea. Floch se encogió de hombros y se recostó. Siempre has actuado por impulso con Eren. ¿Recuerdas siquiera lo cerca que estuviste de arruinarlo todo al dejarte llevar por las emociones? Mikasa, intentaste que te mataran a propósito. Por no hablar de lo que pasó durante y después del tribunal. Apretó la mandíbula. Intentaba protegerlo. Oí que estabas trabajando con Annie y los demás, y ese es el problema, dijo Floch sin rodeos. Estás tan obsesionado con proteger a Eren que no te paras a pensar en el panorama general. Ya no es el mismo chico con el que huiste de Shiganshina. Estás atrapado persiguiendo a alguien que ya no existe. Mikasa retrocedió como si la hubiera golpeado, apretando con más fuerza su bufanda. No lo entiendes, dijo en voz baja, pero temblorosa por la emoción. Eren es mi familia. Ya he perdido demasiado. No puedo perderlo también, no me queda nadie más. ¿Qué otra opción tenía entonces? Con gusto habría asumido las consecuencias por él. ¿Familia, eh? La mirada de Floch se endureció. ¿Y qué hay de Armin? ¿También es familia? ¿Lo proteges como proteges a Eren? Si tuviera que elegir entre ellos, ¿a quién salvarías? Al fin y al cabo, estabas casi a punto de dejarlo atrás. El silencio de Mikasa fue toda la respuesta que necesitaba. Floch exhaló bruscamente, negando con la cabeza. Eso pensaba. Si sigues así, te perderás. ¿Acaso sabes quién eres aparte de Eren? ¿Qué quieres para ti? Bajó la mirada al suelo otra vez, su voz apenas era un susurro. No, no lo sé. Floch sintió cierta satisfacción al verla retorcerse mientras luchaba por refutar sus argumentos. Con el tiempo, su resistencia se desvaneció y su expresión se suavizó hasta convertirse en una derrota. Exactamente, dijo, suavizando un poco el tono. No eres solo su sombra, Mikasa. Eres más que eso.
Puede que no lo sepas, pero los demás te consideran la más fuerte de nuestra generación. Te admiran. Al fin y al cabo, salvaste innumerables vidas. Pero nada de eso importa si no sabes qué quieres. Ni lo que quiere Eren. Ni lo que quieren los demás. Solo tú. Tragó saliva con dificultad y sus dedos soltaron la bufanda. Eren es mi razón para luchar, me ha dado una razón para vivir, sin él, no sé si mi vida tiene mucho sentido. Es mi única familia. Si alguien intenta quitármelo, no dudaré en acabar con ellos. Floch frunció los labios, mirándola con ojo crítico. Recordó para sus adentros el informe que Nile Dog le había contado sobre la vez que ella y Eren se defendieron y mataron a 3 traficantes de personas. Floch se acercó más, y su voz se redujo a un susurro. ¿Quieres estar a su lado? Bien. Pero ya que estás, empieza a construir tu propia vida. Tus propios sueños. Te lo debes a ti mismo. Mikasa lo miró con los ojos abiertos y los labios temblorosos. No sé ni por dónde empezar. Todo este tiempo, le hice una promesa a alguien, y esa promesa es lo que me ha mantenido así. Ya veo, entonces empieza a trabajar conmigo, dijo Floch, con un tono taimado. Estas cosas llevan tiempo, Mikasa. No encontrarás la respuesta ni ahora ni mañana, pero mientras tanto, ayúdame a asegurar el futuro por el que luchamos. De paso, quizá descubras quién es realmente Mikasa Ackerman. Floch no se atrevería a mirarle los dientes a un caballo regalado. Esta era la oportunidad perfecta para eliminarla como amenaza en el futuro. Mejor aún, podría ser ella quien eliminara otras amenazas para él. Puede que Mikasa no tuviera un lugar entre sus filas antes, pero ahora, ¿quién sabe? Sin duda, se perfilaba un futuro interesante esta vez. Préstame tu fuerza, Mikasa dijo con voz firme. No por Eren. No por mí. Por ti. Y por primera vez en la conversación, ella no apartó la mirada. Respiró hondo, su mirada se cruzó con la de él una vez más, separando los labios para hablar. ¿Qué tengo que hacer? Floch sonrió, se puso de pie y le ofreció la mano. ¿Has visitado alguna vez Stoes? Te encantará. Tienen unas tiendas preciosas. Ella ladeó la cabeza confundida, aceptando su mano con cautela. ¿Por qué Stoes? Tengo que reunirme con algunas personas allí. La diligencia se detuvo bruscamente en el complejo del distrito industrial, y tanto Jin como Marco fueron obligados a salir a punta de pistola, dirigiéndose hacia lo que parecían ser sus tumbas inminentes. Jin apretó los dientes, intentando sutilmente liberarse de las ataduras, pero sus esfuerzos fueron inútiles. El terror y la desesperanza de la situación los invadieron mientras buscaban desesperadamente una salida. Marco, con la frente empapada de sudor, buscaba con la mirada frenética una solución. Muévete, no tienes todo el día, ¿sabes? Ordenó Law bruscamente, empujando a Jin hacia adelante. Morir en ese lugar desolado, donde nadie los descubriría jamás, sin lograr nada, era inconcebible. El corazón de Marco latía con fuerza, y entonces abrió los ojos de par en par al ver un fragmento de vidrio en su camino. Entrecerró los ojos con determinación, preparándose. Al acercarse, fingió tropezar con el suelo irregular, cayendo de bruces, pero rápidamente agarró el fragmento, apretándolo con sus puños sucios. Law se burló, divertido por la aparente desgracia de Marco. El idiota ni siquiera se mantiene en pie. No te preocupes. Esto terminará pronto. Se acercó a Marco, agarrándole la espalda de la chaqueta y presionando el arma contra su espalda. Ponte de pie. Si me haces perder el tiempo, lo acabaré aquí mismo. Lo siento, murmuró Marco apresuradamente mientras se ponía de pie, intercambiando una mirada sutil con Jin. Quizás aún no era el final. Espera ahí. A Marco se le heló la sangre cuando Walt dio un paso adelante, entrecerrando su único ojo con sospecha. ¿Qué pasa, jefe? Law se giró, con curiosidad, y el hombre avanzó hacia Marco. Abre tus manos. El miedo invadió el estómago de Marco, pero su cuerpo se negó a obedecer. Le devolvió la mirada horrorizado antes de que un fuerte golpe en el abdomen lo obligara a arrodillarse, haciendo que el fragmento de vidrio se le escapara de las manos. Tal como sospechaba. Eres muy astuto, ¿verdad? Law sonrió y luego golpeó a Marco en la cara con su pistola, rompiéndole la nariz en el intento. ¡Ah! Gritó Marco. Marco. Jin dio un paso adelante, pero el arma que le apuntaba lo paralizó. Tranquilos. Acabemos con esto, dijo el hombre de ojos rojos, lo que hizo que Jin apretara los dientes y avanzara a regañadientes con el maltrecho Marco. Continuaron hasta llegar a un pasillo que conducía a un precipicio.
Los dos policías militares se detuvieron y observaron hacia abajo, donde les esperaba un charco de lodo verde y nocivo, con una escalera lateral que conducía directamente a él. Este sería su destino final. Jin miró de reojo a Marco. ¿Alguna idea? Lo siento, murmuró Marco. Giró de vuelta. A regañadientes, los dos obedecieron, solo para encontrarse con sus supuestos verdugos a solo un par de metros de distancia. Bueno, caballeros, diría que fue un placer, pero, francamente, todo este calvario ha sido un dolor de cabeza tremendo. Nunca fue personal. Jin frunció el ceño. No te saldrás con la tuya. Tarde o temprano, recibirás lo que mereces. Quizás me espere en algún lugar algo que llamarías justicia si eso satisface tu desesperación, pero una lección que he aprendido en la vida es que nadie alcanza sus deseos más profundos. Siempre está un poco fuera de nuestro alcance, comentó Walt, antes de volver la mirada hacia su compañero. Lou, si me haces el honor. Lou sonrió con suficiencia. Con gusto. Les apuntó con el arma, y ambos policías se estremecieron, preparándose. Unos pasos se acercaron rápidamente tras ellos. Los dos hombres miraron hacia atrás alarmados, y Jin y Marco sintieron una oleada de esperanza cuando una figura encapuchada chocó con el hombre de ojos rojos, derribándolo. Lou intentó girar su arma para disparar, pero falló el disparo, pues el encapuchado lo esquivó hábilmente, enfrascado en una feroz lucha por el control. Lou no pudo con ellos, pues lo desarmó y, con un movimiento rápido, cayó al suelo. En medio de esto, su salvador lanzó una daga que aterrizó a los pies de Jin. Jin salió de su estupor y se agachó rápidamente, cortando frenéticamente la cuerda que lo ataba. Segundos después, alzó la vista y vio a Walt abalanzándose sobre él con un cuchillo. Jin esquivó hábilmente el ataque, con una parte de su chaqueta destrozada. Con las manos libres, ambos se lanzaron un par de golpes, hasta que la figura encapuchada apareció por detrás y golpeó a Walt, desarmándolo en el proceso. Aprovechando la oportunidad, Marco persiguió el cuchillo caído, pero se le encogió el corazón al verlo caer por el filo al lodo. Su ventaja de 2-1 se perdió repentinamente cuando un disparo paralizó a Jin y Marco. El policía militar atado se giró horrorizado y encontró a la misteriosa persona que había acudido en su ayuda tirada en el suelo, con el pecho rezumando sangre. Lou, quien le había confiscado un arma extra a Jin, se levantó y evaluó la situación. En un lapsus momentáneo de concentración de Jin, Walt se abalanzó sobre él, y se desató una feroz lucha por la supervivencia. Jin se encontró en ligera desventaja, ya que el mayor peso del hombre le permitió dominarlo lentamente, empujándolo al borde del precipicio. Lou. Mátalo. Gritó Walt, lo que provocó que Lou diera un paso al frente. Lo tienes, jefe, sonrió Lou antes de dispararle a su propio jefe por la espalda, sorprendiéndolos a los tres. De repente, Jin se encontró con el hombre apoyado pesadamente contra él, desplomándose como un saco de patatas. ¿Por qué? Balbuceó antes de que el hombre se desplomara sobre Jin. El chico jadeó de asombro y gritó mientras ambos caían hacia atrás en el lodo, salpicando segundos después. Jin. Gritó Marco desde su posición antes de darse la vuelta y encontrar a Lou recargando su arma. Marco corrió hacia él, aún atado, y se abalanzó sobre él, obligando a Lou a caer al suelo. Enfurecido, Marco desató una lluvia de puñetazos, usando ambas manos juntas para golpearlo en la cara. Lou respondió golpeándolo en el estómago con la pistola y luego con el codo, derribándolo a un lado, ya magullado. Pagarás por esto, cabrón, se burló Lou mientras se levantaba y terminaba de recargar. Apuntó a la cabeza de Marco. Marco se estremeció y cerró los ojos, preparándose para una muerte segura, pero cuando el disparo parecía inminente, oyó al hombre que tenía delante gemir antes de caer de golpe. Marco abrió los ojos confundido y vio a Jin allí de pie, jadeando. ¿J. Jin? ¿Pero? ¿Cómo? Te oí. Marco se quedó en silencio, asombrado. Jadeando, le tendió la mano a Marco, con la preocupación reflejada en sus ojos. Me agarré a la escalera en el último segundo, me duele muchísimo el hombro. ¿Estás aguantando bien? Marco hizo una mueca, evaluando sus propias heridas. Tengo algunos moretones, pero nada grave. Jin asintió, aliviado. ¡Qué alivio! Mientras Jin escrutaba la zona en busca de su misterioso salvador, sus ojos se abrieron de par en par con una repentina sensación de inquietud. Solo había un reguero de sangre que desapareció bruscamente antes de llegar a la esquina, dejándolos en un silencio inquietante. Jin suspiró. No tenía sentido darle tantas vueltas, simplemente se alegraba de estar vivo y Marco compartía ese sentimiento.
Volvió la mirada hacia el hombre inconsciente que tenían delante con desdén, quitándole el arma. Atemos a este gilipollas e interroguémoslo. Quiero terminar con esta investigación cuanto antes. Marco asintió. Stradman responderá por esto. Kenny Ackerman salió de la casa impasible, bajando la mirada un instante para examinarse los zapatos antes de contemplar el vecindario circundante. Caben se unió a él, cerrando la puerta discretamente tras ella. Le lanzó una rápida mirada de complicidad y, sin intercambiar palabra, se retiraron del edificio y desaparecieron entre las sombras de un callejón cercano. Con una sonrisa satisfecha, Kenny se ajustó el sombrero, bajándolo para protegerse los ojos de los curiosos. Disfrutaba de la perspectiva de tener un nuevo nombre que perseguir, susurraba sus pensamientos mientras caminaba. Por fin te encontré, mi amigo patriota. Tarde del día 19. El humo que quedaba finalmente se disipaba del cercano bosque quemado a las afueras de Trost. Louise casi había olvidado lo que era ver cielos despejados, respirar aire fresco, o al menos, tan limpio como podía serlo el aire en una ciudad industrial como Trost. Había pasado la última semana en el cálido abrazo de los padres de Floch, y ahora era hora de despedirse. La señora Forster se arrodilló y ahuecó suavemente el rostro de Louise entre sus manos. «Vas a estar bien, querida», dijo con una voz llena de ternura y seguridad. El señor Forster le alborotó el pelo. «Eres una niña valiente», dijo, con un tono que destilaba cariño paternal. «Tus nuevos padres te van a querer tanto como nosotros». Respirando hondo, la señora Forster tomó la mano de Louise y la condujo hasta la puerta principal. Afuera, el cielo estaba pintado de tonos dorados y rosados. La joven y sus guardianes temporales salieron al porche, donde un carruaje tirado por caballos esperaba para llevar a Louise a su nuevo hogar. A la señora Forster se le llenaron los ojos de lágrimas y abrazó a Louise por última vez. «Recuerda, eres bienvenida cuando quieras, así que no olvides visitarnos de vez en cuando, ¿de acuerdo?» Louise asintió, con los ojos llenos de lágrimas, antes de que todos se volvieran a saludar al padre de Sasha. Su primera impresión del hombre la alivió. Mientras el carruaje se alejaba de la calle, saludó a la pareja desde atrás, con una mezcla de tristeza y emoción. Quizás, al dejar atrás esta ciudad maldita, la vida volvería a ser mejor. Considerando las circunstancias, Floch se sintió bastante satisfecho con el estado actual de las cosas. La conversación con Mikasa resultó ser una grata sorpresa. La idea de que no fuera una molestia para él era una perspectiva tentadora. Por suerte, sus escuadrones y los de Eren ahora eran más tolerables. Sin embargo, Nifa aún lo fulminaba con la mirada de vez en cuando. Historia aún no estaba segura de convertirse en reina de las murallas, pero estaba seguro de que acabaría por aceptar, aunque lo supiera o no, la decisión ya estaba tomada. Eren estaba más enérgico últimamente, sin duda emocionado por lo que vendría. Aunque Floch notaba que, cada vez que se encontraban, el capitán Levi los miraba de forma extraña, o mejor dicho, a él en concreto. Se había vuelto tan habitual que, para entonces, Floch había perdido la cuenta de cuántas personas lo miraban con ganas de destrozarlo. Ana seguía siendo Ana. El aire a su alrededor se sentía un poco inquietante, así que mantuvo las distancias. Gordon, Ruth, Connie, Mina y Milius eran mucho más agradables de tratar, por razones obvias. Aunque notó que Armin y Sasa le prestaban más atención que los demás, solo podía imaginar los dolores de cabeza que le causarían esos dos en el futuro. Y luego estaba Sandra, mejor no ahondar en eso, si las miradas mataran, ya estaría pudriéndose. Una vez, mientras estaba sentado con Eren viendo a los nuevos reclutas partir al entrenamiento, oyó a Olu referirse a ella como la chica del vómito. Ese apodo le traía recuerdos desagradables, pero no estaba seguro de cómo se le había ocurrido esta vez. En cualquier caso, se había quitado un gran peso de encima. Ahora tenía aliados en los que podía confiar. Tanto Historia como Eren habían sido iniciados en la verdad, o al menos en parte, y él se conformaba con mantenerlo así por ahora. Sigue dándole vueltas al asunto, o eso dicen. La verdad, reflexionó Floch, era una amante severa. Todos anhelaban eso de él, ¿no? Escuchar esas palabras legendarias que podían aliviar el dolor de sus corazones. ¿Pero qué pretendían hacer con tal conocimiento? No, reflexionó Floch, no todo tiene que ser servido en bandeja de plata. Eran tiempos cruciales, y si él era el elegido para esto, lo haría en sus propios términos, no en los de nadie más. Él tenía la última palabra.
Además, ahora tenían el mínimo necesario para preparar el escenario para los próximos 4 años, y si Armin, Ángel y el resto estaban destinados a repetir los mismos errores, entonces eso era todo lo que necesitaban escuchar de él, el resto lo podían resolver por sí mismos cuando ya fuera demasiado tarde. Los señores de Walrose han organizado un gran banquete en el corazón de Stoes para celebrar nuestro reciente triunfo en Trost. Naturalmente, me han invitado a asistir. La voz de Erwin sacó a Flox de su ensoñación. El explorador parpadeó. Si no le importa que le pregunte, señor, ¿qué interés tiene en esto? Dudo que quiera hablar de esto conmigo sin motivo alguno. Erwin sostuvo su mirada inquisitiva con una expresión pensativa. Mucho. Ante todo, el primer ministro Zackley y el comandante Pixis honrarán el evento con su presencia. Una oportunidad perfecta, ¿no crees? Tan bueno como cualquier otro. Erwin asintió en señal de confirmación. La evacuación fallida y los errores de la policía militar en la reciente operación nos ofrecen la oportunidad de conseguir el apoyo de los señores locales descontentos y los comerciantes de alto rango. Ya nos hemos ganado la buena voluntad de los afectados por la tragedia, así como de la mayoría de los residentes de Walrose. Ahora es el momento de ascender. En ese caso, comenzó Flox con un dejo de determinación en su voz, tengo una propuesta propia que presentar. Los ojos de Erwin se llenaron de intriga. ¿Qué es? Me gustaría pedirle permiso para contactar con algunos de mis antiguos compañeros del 104 que se han alistado en la policía militar. Tener ojos y oídos en esa rama podría sernos muy beneficioso, y por suerte, también están destinados en Stoes, donde tengo algunos contactos con la guarnición. La mirada de Erwin se agudizó, con una intensidad sutil en sus ojos mientras exigía. Tendrás que ser más persuasivo. Floch mantuvo su firme convicción y afirmó. Creo que los conoce bien a ambos. Jim Kirstein y Marco Bott estuvieron presentes esa noche en Trost. Puedo garantizar su ayuda. Podemos confiar en ellos. Quizás uno de los mejores resultados de esa noche fue que Jin se uniera al MP. Para él, tener un aliado como Jin, alguien que pudiera convencerse de su causa y operar desde dentro para desmantelar a la oposición, fue una bendición. Después de todo, ¿dónde más podría encontrar a alguien con un corazón sincero, dispuesto a defender lo que es correcto? No tenemos forma de demostrarlo sin correr un gran riesgo, argumentó Erwin. Aún así, valdría la pena intentarlo. Ser explorador se trata de arriesgarse, ¿no? Recuerde, señor, continuó Floch con tono serio, usted mismo lo dijo hace años. A menudo no podemos alcanzar nuestros sueños solos, y son nuestros compañeros a nuestro lado quienes nos ayudan a sobrellevar la carga para alcanzarlos. Tengo fe en que estos dos pueden ser invaluables para nuestra misión. El semblante de Erwin reveló brevemente sorpresa, antes de adoptar una expresión pensativa mientras consideraba la propuesta. Hasta cierto punto era cierto, después de todo, capturó a Bertold gracias a la ayuda externa de Rico Brzezinska y sus camaradas de la guarnición. Muy bien, concedió Erwin, rompiendo finalmente su silencio. Informaré a tu escuadrón sobre la situación y haré que te escolten. Hablaremos de los detalles más tarde. Puedes retirarte. Gracias, señor, saludó Floch, expresando su gratitud antes de salir de la habitación. La mirada penetrante de Erwin lo siguió hasta que la puerta se cerró con un clic. Una vez solo, Erwin liberó la tensión que había cargado, dejando que sus hombros se relajaran con un suspiro. Se acercó a la ventana, contemplando el bosque circundante. Contempló las palabras de Forster, recordando la habilidad con la que había logrado influir en la opinión de los escuadrones de Levi y Mike sobre Eren en tan poco tiempo. La evaluación de Levi era correcta, después de todo. Ese niño era un monstruo con una lengua de plata. Demostró ser ingenioso, y quería ver el verdadero alcance a ese ingenio. A decir verdad, no se oponía a la idea de infiltrar espías en el PM. Bajó la mirada a la palma de su mano. Sus sueños ya no eran tan lejanos. Un enemigo estaba cautivo, y poco a poco lo obligaban a confesar. Sus hombres y mujeres de mayor confianza investigaban al verdadero gobernante de estas tierras, y él estaba a punto de celebrar una reunión que determinaría el futuro de la humanidad dentro de sus muros. Toda la verdad estaba en la palma de su mano, y ahora necesitaba agarrarla firmemente. Al salir de la oficina de Erwin, Floch se aventuró a salir para reunirse con su escuadrón. Con el capitán Mike desplegado por orden de Erwin, ahora respondían a Nava y Thomas. El patio delantero del castillo lo recibió, donde el sol descendía gradualmente en el horizonte lejano. Exploradores y reclutas deambulaban, algunos camino a otras tareas, mientras otros charlaban en pequeños grupos.
A lo lejos, vio a Gordon y Ruth, que conducían diligentemente sus caballos de vuelta a los establos junto con otros cadetes, finalizando un ejercicio de entrenamiento. Sus alegres saludos le llegaron, lo que provocó un breve saludo de respuesta antes de reanudar su viaje hacia su escuadrón. De repente, un suave tirón en la manga interrumpió su paso. Se giró y vio a Sandra mirándolo con expresión vacilante. Sus ojos grises reflejaban una preocupación tácita mientras le imploraba sin palabras que la acompañara. Floch se tomó un momento para evaluar la situación antes de asentir. Juntos, se dirigieron a un claro apartado junto al bosque, justo a las afueras del castillo. Un silencio inquietante los separaba, y Sandra seguía lanzándole miradas ansiosas, desviando la mirada con ansiedad. El suspiro de Floch atravesó el tenso silencio como un cuchillo. «Qué buena charla, Sandra. Nos vemos luego». Se giró para irse, pero la mano de Sandra salió disparada y le agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. «Espera». Floch dudó, mirándola. Ella temblaba, con los nudillos blancos alrededor de su brazo. Lentamente, lo soltó, agachando la cabeza mientras el flequillo le ocultaba los ojos. «No es justo», dijo en voz baja. «¿Qué no es?» Sandra levantó la cabeza ligeramente, frunciendo el ceño con dolor. «Tú. No confías en nosotras. Dices una cosa y haces otra, y es como si nada hubiera cambiado desde el campamento de entrenamiento. La forma en que me evitas, la forma en que me miras», titubeó, con la voz entrecortada. «Pensé que las cosas eran diferentes después de Trost. Pero sigues siendo la misma». Floch frunció el ceño. «Sandra, ¿de qué estás hablando?» Soltó una risa amarga, negando con la cabeza. «Ya lo creo. No lo entiendes. Nunca lo entendiste». Floch se cruzó de brazos, con el rostro endurecido. «Entonces explícamelo. Si algo te ha estado molestando todo este tiempo, ¿por qué no dijiste nada?» Ella lo fulminó con la mirada. «¿Cuándo? Floch. ¿Cuándo debería haber hablado?» Una risa incrédula se le escapó, burbujeando en su garganta. «¿Durante el campamento de entrenamiento? ¿Cuándo me rechazaste? ¿O tal vez en Trost, cuando estábamos rodeados de titanes? ¿O en cualquiera de los días siguientes? No tenía elección, no quería agobiarte con esto, pero, es difícil, guardármelo todo así». Ella dio un paso atrás, lo que hizo que su mano vacilara y bajara con el ceño fruncido. Sandra sonrió tristemente mientras se secaba los ojos con voz trébula. «Solo intentaba demostrarte que te equivocabas, pero sentía que nunca podría alcanzarte. Siempre andando con pies de plomo, luchando por no frenarte y viéndome obligada a observar desde la barrera cómo te esforzabas al máximo. No tienes que demostrarme nada», dijo con firmeza, acortando la distancia entre ellos y mirándola. «Hago lo que hago porque soy el único que puede, y a veces es mejor mantener esas cosas ocultas». Sus labios temblaron y ofreció una risa tranquila y triste. «Como 5 de nuestros malditos compañeros de clase siendo titanes». Floch se sorprendió y frunció aún más el ceño, no estaba acostumbrado a oírla maldecir. «No soy ingenua, ni ciega. Ya no eres la misma persona que conocía. Quizás te golpeaste la cabeza y te convertiste en otra persona por completo, o quizás simplemente fingías de maravilla y no me di cuenta. Pero aún así, me doy cuenta de que cuando lo haces a medias, no te engañas a ti mismo si crees que los demás no se han dado cuenta. La verdad es que solo confías en ti misma», concluyó. Los ojos de Floch se abrieron ligeramente. Su sincera evaluación le resultó demasiado cercana. En cierto modo, ya no era el chico que conocía, solo un extraño que vestía su piel y fracasaba miserablemente en su intento. Lo mínimo que puedes hacer es ser sincera al respecto. Su mirada bajó al suelo, con las manos temblorosas al juntarlas. Se mordió el labio antes de confesar. «Sé lo que le hiciste a Ana. Te seguí abajo y lo vi todo con mis propios ojos». Floch se quedó paralizado, incapaz de disimular su aprensión. La miró a los ojos, con la boca ligeramente entreabierta. «¿Lo había sabido desde el principio? ¿Era por eso que lo había estado mirando así?» Su mirada se endureció al dirigirle una mirada severa. «Puedes pensar lo que quieras, pero hice lo que tenía que hacer para que corrigiera el error». Me ofreció una sonrisa triste. «¿Sabes qué? Nunca había visto esa faceta tuya. La volví a ver en tu cara cuando me gritaste el día que incineramos a los muertos. Creo que esa fue la primera vez que realmente te tuve miedo». Su respiración se entrecortó, algo doloroso se retorció en su pecho ante esa admisión, sus rasgos se tensaron mientras el remordimiento brillaba en sus ojos. «Solo quiero comprenderte, ayudarte.
Sus palabras empezaron a romper sus defensas. Quizás pienses que eres altruista al mantenernos a raya, pero no es así. Nos haces más daño que bien manteniéndonos a distancia. Gritó, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Cómo puedes ser tan hipócrita? Insististe hace tantos años en que debíamos luchar. Pues aquí estamos. ¿Por qué? ¿Por qué nos excluyes? Porque no quiero perder a ninguno de ustedes, admitió Floch, con evidente frustración y los ojos abiertos. Todos a mi alrededor mueren, todo el tiempo, y yo me quedo ahí parado, mirando sus cadáveres. Frunció el ceño, evitando su mirada desesperada. Tengo miedo, Sandra, igual que todos los que te rodean. Tengo miedo de no cambiar nada y perderlo todo otra vez. Podría haberte contado sobre Ymir, sobre lo que me propuse hacer, pero ¿y si algo saliera mal y tuviera que enterrarlos a ti y a Gordon cuando ambos podrían haber estado a salvo en otro lugar? En Trost, casi te pierdo. Me aterrorizó porque estaba repitiendo los mismos errores. Apretó los puños, frunció el ceño mientras bajaba la mirada angustiado. Sé que los necesito, maldita sea. Pero, cuando recuerdo lo que le pasó a Francia, todos los que murieron bajo mis órdenes en ese castillo, simplemente no puedo más. Son todos, normales, no titanes como Eren o Ymir, ni Mikasa ni el capitán Levi, solo, nadie. Sus ojos se abrieron y miró hacia arriba para descartarlo, pero ella lo interrumpió. Sandra se acercó a él, implorándole con la mirada que la mirara. ¿Crees que no somos conscientes del peligro, que no estamos preparados para lo que se avecina? Claro que todos lo somos, lo hemos visto con nuestros propios ojos, pero ¿quién está preparado? Denos una oportunidad, crean en nosotros. Solo pido su confianza. La miró con ojos vacilantes. ¿Es esa entonces tu razón para estar aquí? ¿Para estar aquí conmigo? Aunque eso significara quemar la tierra entera. Pensó. No, pero está ahí arriba. No hablaré por los demás, pero la mayoría se ha tomado en serio tus palabras y ahora las están poniendo en práctica. Nos inspiraste, nos guiaste con valentía en Trost, y ahora te devolvemos el favor estando a tu lado pase lo que pase. Floch se sintió desconcertado por su inquebrantable determinación. Convencía a Ana de suicidarse. ¿Cómo puedes ver a alguien así y seguir pensando así? ¿Por qué te empeñas tanto? El viento frío los envolvía, y Floch sintió su cálido aliento en el rostro mientras se aferraba a su chaqueta y lo acercaba más. De puntillas, Sandra se inclinó, presionando suavemente sus suaves labios contra los suyos, conteniendo el aliento que escapó de Floch, con los ojos abiertos como platos. El mundo a su alrededor pareció congelarse, y por unos segundos, todo su ser se consumió por la tierna sensación de sus labios contra los suyos, con los pulmones apretados mientras ella profundizaba aún más el beso. Finalmente se apartó, alejándose 1 centímetro, rozando su labio inferior con sus labios, provocándole escalofríos en la espalda. Sandra exhaló un aliento cálido y estremecedor contra sus labios y lo miró con los ojos entornados. Se aferró con más fuerza a su chaqueta para sujetarse mientras cerraba los ojos e intentaba recostarse. Sorprendentemente, la pelirroja no pareció protestar, sino que, en todo caso, imitó sus acciones. Oigan, ustedes dos. ¿Qué demonios hacen ahí fuera? Vuelvan adentro, es hora de comer. La voz de un oficial resonó a sus espaldas, sobresaltándolos. Sandra se apartó de él de inmediato, como si fuera hierro hirviendo, y corrió rápidamente hacia el castillo. Se disculpó con el oficial antes de desaparecer por la esquina. Floch se quedó allí con expresión atónita por unos instantes antes de que una mirada sombría cruzara su rostro al recobrar la consciencia de golpe. Echó un vistazo al bosque brevemente antes de girar sobre sus talones para regresar al interior. El explorador que lo esperaba lo miró con extrañeza al pasar. Idiota, se dijo a sí mismo frunciendo el ceño. La pequeña aventura de hoy por fin había terminado, y el caso de Carly estaba oficialmente resuelto. La encontraron escondida en la oficina de sus supuestos asesinos, tras interrogar al matón que había intentado matarlos a muerte. Carly había sido un peón en los planes de Stradman y Boltz, con la intención de ser un cebo para pedir un rescate, un plan que le había salido fatal a Boltz. Quedaron atónitos al descubrir el papel de Carly en la producción de la droga, algo que se complicó aún más al descubrir que Elliot Stradman era el cerebro de toda la operación. Carly ayudó a su padre a salir de deudas, pero no aceptó que las drogas se distribuyeran a la capital. Finalmente, llegaron a un acuerdo. Carly conservó su libertad y abandonó todo para comenzar una nueva vida. El cuerpo de Boltz se disolvió en lodo tóxico y las consecuencias recaerían sobre Elliot G. Stradman.
Elliot G. Stradman, queda arrestado por fabricación y tráfico de coderoína. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra ante un tribunal. Stradman abrió los ojos de par en par cuando un escuadrón de soldados de la policía militar irrumpió en su oficina, apuntándolo con los cañones de sus mosquetes. Un agente de policía lo esposó rápidamente y se le escapó el cigarrillo de las manos mientras lo sacaban de su casa, con toda su residencia bajo investigación. Mientras escoltaban a Stradman a un carruaje que lo esperaba, sus ojos se cruzaron brevemente con los del dúo que había contratado y que posteriormente intentó eliminar. ¿Puedes creerlo? El cerebro de la operación de coderoína en pleno estrés, justo delante de nuestras narices, comentó Itch con un silbido mientras observaba cómo se llevaban al hombre. Boris estaba a su lado, negando con la cabeza. ¿Quién lo hubiera dicho? Jin suspiró y murmuró. Cuéntamelo, Marlowe. Sin embargo, examinó a Marco y Jin con curiosidad en los ojos. Ambos preguntaron por la compañía de Marlene hasta mañana, y están bastante maltrechos. No puede ser casualidad. Los ojos de Itch se iluminaron en señal de reconocimiento. Oye, sí. Les pasé el caso de su hija desaparecida. Marco y Jin intercambiaron una mirada cómplice. No tengo ni idea de qué están hablando, respondió Jin con una sonrisa burlancia. Marlowe frunció el ceño. ¿Pero por qué ocultarlo? Eso no lo entiendo. Itch se quedó boquiabierto. ¿Quieres decir que resolvieron el caso que les encargué en tan solo unas horas? ¿Y no se atribuyen ningún mérito? ¿Qué tiene de malo y? Marco le tapó la boca apresuradamente, con expresión preocupada. Baja la voz. Bueno, dijo Jin. No exactamente, la chica sigue desaparecida, pero encontramos la mejor alternativa. Jin presentía que Marlowe no dejaría pasar el asunto. Entonces, ¿por qué no aprovechar los beneficios en lugar de denunciarlo de forma anónima? Jin se encogió de hombros con indiferencia. ¿Quién sabe? Marco apartó la mano de la boca de Itch y esbozó una leve sonrisa. ¿De verdad es necesario que nos recompensen solo por hacer nuestro trabajo? Siempre que nuestras acciones generen un cambio positivo, eso es lo que realmente importa, ¿no? Marlowe los miró con un respeto renovado, y su confusión se suavizó. Ya veo, eso es realmente admirable. Boris frunció el ceño. Si tú lo dices, Itch no pudo contener su frustración y fulminó a Marlowe con la mirada. Te dejaron caer de niño. Eso no es nada admirable. ¿Te das cuenta de lo mucho que nos vamos a perder en bonificaciones? Podría haber ganado tanto con esto. Desmantelamos toda una operación de coderoin desde su origen, por Dios. Me imagino que un degenerado perezoso como tú no entendería nada del honor y el deber. Le respondió con un puñetazo. Oye, Itch, ¿qué quieres decir con nosotros? Si no recuerdo mal, nos encargaste este caso en cuanto tuviste la oportunidad, intervino Jin, arqueando una ceja hacia la chica que estaba a su lado. Tecnicismos. Tecnicismos, un carajo. Marco los observaba con una sonrisa, agradecido de no estar sin vida, disolviéndose en un lodo tóxico. Contempló al misterioso extraño que los había salvado, pero quizá algunas cosas eran más sencillas si no pensabas en ellas. Boris habló de repente. Aunque no todo se ha resuelto. La hija sigue desaparecida y hoy que encontraron a un tipo sin lengua, tirado en un callejón junto a la zona industrial. Marco y Jin se quedaron congelados, antes de fingir inocencia con sonrisas practicadas. Menos mal que los matones de baja estofa no saben leer ni escribir. No lo malinterpretes, pero no eres precisamente lo que yo llamaría fuerte. Así que estás en una buena posición para comprender cómo se sienten los débiles. Marco Bot, 848 DC, a Jin Kirstein en el 104 Campamento de Entrenamiento del Sur. Ymir se sintió perdida, sin saber a dónde la llevaría su camino. Se sentía acorralada, atrapada entre dos opciones igualmente malas. Quedarse con Reiner y Annie significaba una sentencia de muerte segura, la retribución de la segunda oportunidad que le habían dado tantos años atrás. Por otro lado, Floch era impredecible, y además un mentiroso manipulador. Después de lo que había visto y oído, no sería descabellado imaginar que intentara deshacerse de ella, sobre todo porque ella conocía sus mentiras y se las había anunciado dejándole un mensaje para que él lo descubriera. Su inevitable encuentro se vislumbraba en el horizonte, y ella lidiaba con las preguntas de qué decir y qué esperar de él ahora que poseía parte de la verdad. ¿Había alguna alternativa? ¿Podría escapar con Krista y desaparecer en las montañas? ¿Podría optar por esa tercera opción o todo estaba escrito en piedra? Ymir detestaba esta abrumadora incertidumbre.
Con un profundo suspiro, bajó la mirada hacia el agujero de bala en su camisa, la tela aún manchada de sangre. Lo cubrió con su capa, un acto desinteresado en medio del caos. Ymir no pudo evitar reprocharse su imprudencia. Aún así, no soportaba ver a Jin y a Marco derrotados de esa manera. Aún se sentía en deuda con Jin por haber protegido a Krista aquella noche cuando la persiguieron a ella y a Floch, aunque a algunos les pareciera una estupidez. Inclinó la cabeza hacia arriba y hacia un lado, observando a sus dos compañeros desde la distancia, hablando con un oficial de la policía militar al que habían convencido para obtener información. En cuestión de segundos, el trío se dispersó, y Anya y Reiner se reunieron con ella. Ymir, con un tono cargado de humor irónico, no pudo evitar comentar: adiós a la dedicación de corazón. Anya se encogió de hombros. Mantén a tus perros con la correa bien apretada o irán a buscar golosinas a otras personas. Ese hombre nos dio información más que suficiente para trabajar. La curiosidad despertó a Ymir y lo observó con anticipación. Bertold permanece bajo custodia del cuerpo de inspección, pero no ha sido transferido a Walsina. Se encuentra retenido en algún lugar dentro de los confines de Walrose. Eso podría significar cualquier lugar. Reiner sacó un mapa de su bolsillo. Nos lo dio. Indica todos los escondites conocidos del cuerpo de inspección. Ymir examinó el mapa meticulosamente. Maldita sea, ¿de verdad que no les pagan mucho? Aún así, no es un buen escondite si se puede marcar en un mapa, ¿verdad? Anya intervino. En cualquier caso, investigaremos estos lugares uno por uno. A juzgar por la concentración de personal en los alrededores, deberíamos poder determinar su paradero. Proceso de eliminación, ¿eh? Reflexionó Ymir, sujetándose la barbilla pensativa. Ahora trabajaban con la esperanza de que Floch hubiera concientizado a los exploradores sobre el valor de Bertold, dándoles un margen de tiempo imaginario antes de que Bertold fuera consumido por sus poderes de titán. En otras palabras, una búsqueda desesperada que podría terminar siendo una pérdida de tiempo y un riesgo innecesario para ella. Una sombra de duda cruzó su rostro. Sabía que era una mala decisión, pero no tenía otra opción por ahora. Tal vez en algún lugar del camino encontraría la respuesta correcta, algo más que esto, pero por ahora, se encontró con sus miradas determinadas. Ella llevará esto a cabo hasta el final. Día 20. Bueno, aquí estamos. Jin le anunció a Marco al detenerse frente a la taberna que Floch había indicado en su carta. Con un gesto de la cabeza, entraron, ambos con ropa informal, tras haberse quitado la ropa de la policía militar. Por fin había llegado el momento de acabar con esto. Después de todo lo que habían pasado el día anterior, Jin solo quería entrar y salir. Aún así, le debía esto a Floch. Lo menos que podía hacer era escuchar la locura que estaba a punto de salir de su boca. No tuvieron que buscar mucho, pues una figura encapuchada, sentada en un rincón apartado de la habitación, los llamó. Al observar más de cerca, encontraron a otra persona sentada junto a quien presumiblemente era Floch. Este se quitó la capucha, confirmando su identidad. Hola a todos. Ha pasado un tiempo, dijo Floch. Sí, claro que sí, saludó Jin casualmente mientras él y Marco tomaban asiento. Floch sonrió con suficiencia. Pareces muy feliz de volver a verme, ¿verdad, Jin? Sabes que me extrañabas. Lo que sea. La pelirroja se volvió hacia Marco y le ofreció una pequeña sonrisa. Marco. Floch asintió. Marco. ¿Cómo va todo? Peachi, perdóname por decir esto, pero se ven fatal, comentó Floch, al observar su aspecto vendado. ¿Un día duro en el trabajo? No sabía que la vida de policía militar fuera tan divertida. TSK, mejor no entremos en detalles, por favor. Ayer fue un dolor de cabeza enorme, gruñó Jin antes de entrecerrar los ojos. En fin, basta de bromas. Vamos al grano. ¿Quién es ese que está a tu lado, para empezar? Añadió, con la atención captada por la misteriosa figura encapuchada. En ese momento, Mikasa se bajó la capucha, sorprendiendo a los dos sentados frente a ella. Hola, Jin, Marco. Los ojos de Jin se abrieron de par en par. ¿Mikasa? ¿Por qué está aquí? El dúo se giró hacia Floch, quien juntó las manos y se inclinó sobre la mesa, con el rostro serio. Atención. No es la única que está aquí conmigo. Al principio, ambos estaban confundidos, pero recorrieron la sala con la mirada y notaron que un par de personas más, vestidas de forma informal, los miraban discretamente. Bueno, ¿qué pasa aquí? Jin frunció el ceño, un poco paranoico. Ya llegaré a eso.
Pero supongo que ambos ya pueden adivinar que esto tiene algo que ver con lo que pasó esa noche, empezó Floch, y ambos asintieron con cierta inquietud. Bueno, prepárense, y deberían haberse preparado, pues mientras Floch terminaba de informarles de todo, Jin estuvo a punto de pedir una copa, y apenas eran las 12:30. Marco no se encontraba mucho mejor, pero parecía más sereno que su compañero. Ymir, Reiner y Annie, el verdadero alcance de la corrupción dentro de la policía militar, el verdadero rey, las murallas, todo les fue revelado, dejándolos a ambos profundamente asombrados y confundidos. Marco habló primero, mientras Jin ordenaba sus pensamientos. Supongo que quieres nuestra ayuda, ¿verdad? ¿Por qué, si no, nos has convocado? Afilado como siempre, sí, lo soy, asintió Floch. Los tiempos cambian rápidamente, ocurren muchas cosas tras bambalinas que desconocemos. Pero hemos vislumbrado gran parte de la verdad, y debemos actuar con rapidez antes de que sea demasiado tarde. Nuestros enemigos son muchos y vienen de todas partes. Si no los acabamos aquí mismo, quién sabe qué les pasará a todos dentro de estos muros. Y empieza por ustedes dos. Cabrón, ¿qué demonios dices? Se rió Jin con incredulidad, lo que hizo que Floch arqueara una ceja. Justo cuando creía haberme librado de esta mierda, me arrastras de nuevo, masculló. Jin murmuró Marco a su lado. ¿Y qué? ¿Quieres que espiemos para ti? ¿Eso es todo? ¿Que nos arriesguemos otra vez? Y más. No, gracias. Floch lo miró con una ceja interrogativa. Tu razón es. Respóndeme con la verdad, Floch. ¿Hay algún plan para gestionar todo adecuadamente? ¿Lo has tenido todo en cuenta? Si acepto ayudar, ¿seguiré ciegamente todo el proceso con la esperanza de que esto no me explote en la cara? Esto no es un juego, son nuestras vidas las que están en juego. Corremos un gran riesgo de ser ejecutados si las cosas salen mal, ¿y crees que puedo tomar una decisión así sin más? Cuando en el pasado has demostrado lo reacio que eres a confiar en nosotros, lo desafió Jin. Floch se quedó boquiabierto antes de cerrar los ojos y sus labios se adelgazaron en una sonrisa cómplice mientras se reía entre dientes. Nunca cambies, Jin. Ante esto, Jin arqueó una ceja. ¿Qué diablos se supone que significa eso? Floch suspiró y apoyó la barbilla en la palma de la mano, apoyado en la mesa, encogiéndose de hombros con la otra. Me pillaste. Todavía no hay plan. En mi caso, simplemente voy improvisando mientras el comandante Erwin resuelve las cosas a su propio ritmo. Así que sí, Jin, estarías aceptando una apuesta arriesgada. Podríamos ganar y tenerlo todo, o podríamos ser ahorcados mañana por la mañana. Entonces tienes mi respuesta. ¿Cuál es? Replicó Floch. Jin frunció el ceño antes de girarse para observar a los demás ocupantes de la mesa. Finalmente, su mirada se posó en mi casa y contuvo el aliento. Eso no va a suceder, respondió con amargura. Bueno, Marco y mi casa no lo piensan así. Era cierto. Marco no parecía convencido por su objeción. De hecho, parecía estar de su lado, si esa mirada significaba algo. Siempre queriendo hacer lo correcto, típico de él. Y luego estaba mi casa, fría como el hielo, sus impresionantes ojos reflejaban la definición misma de determinación. Allí estaba él, reticente a adentrarse en el peligroso mundo de Floch Forster. ¿Por qué te uniste a la policía militar, Jin? ¿Para huir de todo? ¿Pensaste que era una opción viable? Sabes que no puedes esconderte, solo prolongas lo inevitable. Un día tú también tendrás que luchar. Claro que no, lo sé. Respondió bruscamente. ¿Y entonces qué te pasa ahora? ¿No lo ves? Estamos intentando marcar la diferencia. ¿No es eso lo que dicen todos cuando se van a la policía militar? ¿No entiendes la oportunidad que te están dando? Esto lo cambia todo. Abrió los ojos de par en par al recordar la conversación que tuvo con Marco. Lo miró de reojo, solo para ver que Marco asentía en su dirección con una leve sonrisa. Maldita sea, no me vas a dejar ir, ¿verdad? Floch simplemente sonrió. Nada está exento de riesgos, Jin. Creo que tú y Marco son capaces de manejarlo. Tu ayuda nos sería muy útil a todos. Por favor, piénsalo bien, imploró mi casa, mirándolo con tranquilidad. La mente de Floch se encendió como un fuego artificial al presenciar el momento exacto en que Jin se entregó a él. Esbozó una amplia sonrisa y extendió la mano. Jin suspiró y la estrechó a regañadientes. Me alegra que estés a bordo, Jin. Cállate antes de que cambie de opinión. Dicho esto, Floch sacó un sobre de su bolsillo y lo deslizó sobre la mesa.
Ambos chicos lo miraron con curiosidad antes de que el pelirrojo hablara. Muy bien, para su primera tarea, quiero que ambos guarden esto y lo entreguen anónimamente al cuartel general de la guarnición, al sur de aquí. Marco tomó el sobre y empezó a examinarlo. ¿Para qué es esto? Eso no te lo puedo decir. Tienes que entregarlo en una semana, y eso es todo. Simplemente no lo abras. Floch sonrió. ¿Por qué no puedes hacerlo tú mismo? Preguntó Jin. Estaremos ocupados, y además sospechamos que alguien nos vigila. Hicimos todo lo posible para asegurarnos de que no nos siguieran hasta aquí. Es justo, se quejó Jin. Eso es todo por ahora. Es mejor que cada uno siga su camino. Puedes irte primero, y recuerda que esta conversación nunca ocurrió, así que hasta que yo te lo diga, no te vayas corriendo a contárselo a Ichimarowe. Por lo que ellos deberían saber, actúan por su cuenta. Informó Floch, asombrando al dúo. ¿Cómo supiste sobre? Dijo Marco con incredulidad. Se llevó un dedo a los labios y los silenció con una sonrisa burlancia. Tengo mis métodos. Los dos se levantaron y se marcharon poco después. Jin miró hacia atrás una última vez y vio a Mikasa asentir en su dirección antes de volver a ponerse la capucha. Se dio la vuelta y se fue, maldiciendo el día en que conoció a Floch. Pero aún así, no todo fue malo. Una parte de él sabía firmemente que valía la pena el riesgo, así que se dispuso a hacer su parte. Floch dirigió su mirada al resto del escuadrón Mike, escondido en la taberna, y disimuladamente les indicó que se fueran. Uno a uno, se levantaron y salieron hasta que solo quedaron él y Mikasa sentados a la mesa. Se giró para mirarla. ¿Listos para salir de aquí? Ella asintió, y los dos estaban a mitad de camino cuando, de repente, alguien peculiar pasó junto a él. Floch se giró y echó un vistazo por debajo de su capucha. Se encontró cara a cara con un hombre de barba desaliñada, con una gabardina negra y un sombrero Panamá. Se quedó paralizado por un instante al notar la pequeña mancha de sangre en sus zapatos. Sin darle importancia, continuó hacia la salida de la taberna. Disculpe, hijo. Floch y Mikasa se detuvieron bruscamente, sus miradas sincronizadas se dirigieron al hombre que tenían en el rabillo del ojo. Este se quitó el sombrero y arqueó la cabeza hacia atrás, con una sonrisa pícara extendiéndose por su rostro. El sol estaba casi bajo el horizonte, proyectando largas sombras sobre la tranquila extensión de tierra verde cerca de la ciudad abandonada de Shiganshina. La hierba alta se mecía al ritmo de una suave brisa que danzaba por las calles abandonadas. La naturaleza había regresado lentamente, recuperándolo todo. Un leve estruendo se oía a lo lejos, que poco a poco se hacía más fuerte, obligando a una bandada de pájaros a huir al cielo en busca de refugio. Un rugido profundo y gutural resonó en el aire, y una figura colosal se asomó desde lo alto del muro, dominando la zona. El larguirucho titán peludo se quedó repentinamente inerte, emanando vapor agresivamente de su nuca mientras una figura emergía de él. Zeke Yeager se colocó las gafas sobre la cara y luego examinó el área con sus propios ojos. Esta era la casa sobre la que había leído cuando era niño. Es una lástima que tuviera que desaparecer. Día 20. A Floch le gustaba pensar que tenía una gran intuición, es lo que lo mantuvo con vida todos estos años antes de que Mikasa le clavara un gancho Odin directamente en la garganta, bendita sea su corazón. Sabía que no debía ignorar su instinto, y justo ahora, este le gritaba que corriera. Mikasa lo captó rápidamente, buscando disimuladamente una daga bajo su capa por si acaso. El imponente hombre los miró con una expresión indescifrable. A Floch se le encogió el estómago y entrecerró los ojos con cautela. Solo el capitán Levi y Mikasa lo habían inquietado tanto en el pasado. Usar capas en una zona llena de gente frustra el propósito de intentar no sobresalir, ¿no crees? Si no está prohibido, entonces no veo el problema, señor, respondió Floch con cautela. Tienes razón, pero me sentiría mucho más seguro si lo supiera. Por si acaso, ¿sabes? No puedo evitar preguntarme si ambos son fugitivos o no, ¿no te importaría quitarte esa capucha por mí? Nunca está de más ser precavido con estas cosas. Floch entrecerró los ojos. Es una tarea difícil para un desconocido, ¿y quién eres tú exactamente? ¿Quién? Yo. Solo un patriota preocupado, nada más. El hombre sonrió con desprecio. Floch se tensó ante las palabras familiares, con la boca entreabierta por la aprensión, antes de recomponerse ante el creciente peligro. Era uno de los hombres de Rough Race, estaba completamente seguro. Y algo andaba mal, sin duda, para alguien que supuestamente desconfiaba de ellos, parecía demasiado relajado allí parado, casi al punto de juguetear con ellos.
Mikasa pareció darse cuenta y desplazó ligeramente su peso a la otra pierna, lo suficiente para que el hombre también lo notara. Floch alargó la mano hacia su capucha, agarrando lentamente la tela para bajársela. Ya tenía un plan en mente. Solo esperaba que Mikasa lo cumpliera a tiempo. Está bien, viejo. Siempre le gustaba atacar en el momento oportuno, y sería demasiado pronto para que bajara la guardia de esa manera. Presintiendo que algo andaba mal, el hombre se adelantó para aprehender a Floch, pero retrocedió cuando un metal afilado atravesó el aire y le rozó levemente la mejilla. Floch respondió inmediatamente al ataque de Mikasa lanzándole una copa de cerveza desde una mesa cercana, antes de salir corriendo de la taberna con la chica a cuestas. Kenny Ackerman lo atrapó fácilmente, salpicándose en el proceso, la taza de madera quedó aplastada bajo su agarre mientras observaba a los dos huir impasibles. El plan de Floch se concretó en cuanto salieron de la taberna, sin saber a dónde ir y sin ver a sus compañeros de escuadrón por ninguna parte. No tardaron en darse cuenta de que había más de uno tras ellos, quienes se dieron cuenta de inmediato y los persiguieron. Mikasa tomó el control y abrió camino, ambos sorteando a los transeúntes. Un carruaje tirado por caballos les bloqueó el paso repentinamente. El conductor les gritó obscenidades mientras intentaba controlar a los asustados caballos. La voz de Mikasa atravesó el aire. «Por aquí», gritó, agachándose rápidamente en un callejón contiguo, seguida de cerca por Floch. Recorriendo la intrincada red de senderos de los barrios bajos de Stoles, el dúo estuvo a punto de caer en una emboscada que los aguardaba. Dos hombres salieron de su escondite. Para su asombro, Floch presenció las ágiles maniobras de Mikasa al saltar de una escalera residencial y evitar por poco recibir un disparo, asestando una patada precisa y potente en la mejilla del agresor más cercano, dejándolo inconsciente al instante. Floch se estremeció momentáneamente ante el feo golpe, hubiera odiado estar en su lugar, en una vida pasada era casi una realidad para él. Sin dudarlo, entró en acción, abalanzándose sobre el segundo hombre, que estaba absorto en Mikasa, y lo derribó al suelo. La lucha fue feroz, y Floch estuvo a punto de ser dominado cuando la bota de Mikasa impactó en el rostro del hombre, neutralizándolo. Unos pasos apresurados resonaron cerca, lo que incitó al dúo a recorrer los callejones sin rumbo fijo, impulsado solo por la necesidad de escapar. La desesperación se intensificó al llegar a un callejón sin salida, amplificada por los ecos de sus perseguidores, que se oían amplificados por los muros circundantes. Floch y Mikasa intercambiaron una mirada. Sus únicos objetos de defensa eran una daga y una pistola de chispa robada con una sola bala. Justo cuando sus esperanzas parecían desvanecerse, una cuerda cayó abruptamente entre ambos, sobresaltándolos. La cabeza de Enin emergió desde arriba, con movimientos apresurados, mientras les hacía señas urgentes. «Sube, date prisa». Una vez en el tejado, a Floch le flaquearon las rodillas y respiraba con dificultad. Junto a ellos, Enin apartó la cuerda y la arrojó a un lado. Mikasa le ofreció una mano para ayudar al pelirrojo a ponerse de pie. «Gracias». «Vamos, tenemos que salir de aquí, ¿no es seguro?», dijo Enin. «¿Qué pasó con los dos que estaban con nosotros?», preguntó Floch preocupado, temiendo por Jane y Marco. «Están bien, ahora váyanse, los demás nos esperan», dijo Enin antes de que el trío huyera del lugar. El conductor del carruaje finalmente logró calmar a sus caballos y comenzó a conducirlos de vuelta hacia la puerta. Al pasar junto a los pocos hombres de negro reunidos cerca del callejón, una mano tiró de la tela de la tienda que ocultaba la parte trasera del carruaje y echó un vistazo a la calle. El solitario ojo de Ymir se entrecerró al observar al grupo de hombres antes de ocultarse apresuradamente sellando la cortina. El aire se sentía diferente hoy en día. Erwin prácticamente lo sentía en los huesos. Hasta cierto punto, la tensión sofocante de las pérdidas sufridas hacía un par de semanas parecía disiparse, pero sabía perfectamente que esos días fugaces eran solo el preludio de otra tormenta inminente. Actualmente destinado en Stoles, se afanaba en los preparativos del banquete de la noche en el cuartel general del Cuerpo de Exploración de este distrito. Sentada frente a él estaba Ange, vestida con ropa informal, con un maletín de médico de cuero junto a ella, en el sofá. Examinando en silencio los informes, Erwin observó que, tras una investigación exhaustiva, todos los nuevos reclutas habían sido rápidamente exonerados de toda sospecha. «¿Cómo van los esfuerzos de Moblit, Ange?», preguntó, levantando la mirada del periódico. Él y el resto del cuarto escuadrón ya deberían estar en la capital. Espero tener noticias suyas para finales de semana. Con suerte, para entonces tendremos todo lo que podamos encontrar sobre Roth Reis.
Una sutil tristeza se dibujó en su rostro al pensar en sus subordinados. Les dije que tuvieran mucho cuidado. Si Reis realmente es el rey de las murallas y poseedor del sexto poder titán conocido, podría fácilmente borrar la historia y borrarnos la memoria, o peor aún, incluso convertirnos a algunos en titanes como castigo. Era asombroso que Reis no lo hubiera hecho aún por precaución, ahora que conocían la realidad de los titanes, pero quizá había una condición que debía cumplirse de antemano. Pensarlo les dio escalofríos a ambos. En efecto. Habían considerado la posibilidad de que los titanes extramuros fueran obra del rey, pero enseguida se dieron cuenta de que eso no respondía a la pregunta de Bertold, Reiner, Annie e Ymir. ¿Y qué hay de tus experimentos con Eren y nuestra cautiva? ¿Algún avance en ese aspecto? El rostro cansado de Ange se iluminó con una breve emoción al mencionar el nombre del chico. Debo decir que Eren ha progresado de maravilla. Si sigue así, ya no tendremos ninguna duda sobre su control sobre sus habilidades. Sin embargo, esto me llevó a un desafortunado descubrimiento. Parece que todos los cambiaformas titanes poseen capacidades únicas, por lo que no hemos podido replicar los efectos de cristalización de la titán hembra. Una pena, pensó Erwin. Todos se preguntaban si Eren también podría activar ese poder y hasta dónde se extendería la cristalización. Más allá de su aplicación en combate, parecía una excelente manera de cerrar la brecha en Shigansina. Su expresión cambió de repente. En cuanto a Bertold, puede que lo hayamos destrozado por completo. Disculpe. Erwin frunció el ceño. Solo habían pasado 2 semanas. Las pocas veces que revisó al cautivo él mismo, parecía estar bien. ¿Roto en qué sentido? Ange apenas pudo disimular una mueca, rascándose la nuca con timidez. Lo admito, nos dejamos llevar un poco por su capacidad de curación. Dicho esto, tener que amputarle extremidades a menudo lo ha llevado al borde de la locura. Últimamente se ha vuelto bastante difícil sacarle palabras. Ya casi ni reacciona al dolor. Suspiró, hundiendo los hombros. No pudimos sacarle nada. Ha estado callado todo este tiempo, su voluntad es admirable, lo reconozco. Veo. Nos condujo a otro descubrimiento, el mismo que vimos con Eren. La energía y la fuerza de voluntad son un requisito fundamental para lograr la transformación y mantenerla, así que hay un límite a cuánto se puede transformar con éxito. Las capacidades regenerativas de Bertold se han visto gravemente afectadas debido a las repetidas amputaciones. Ange frunció el ceño ligeramente. Me da curiosidad si aún necesitamos desmembrarlo, pero no estoy dispuesta a ponerlo a prueba. Ange buscó en su bolso algo dentro. Con ese callejón sin salida, seguí adelante con la siguiente fase de experimentación. Esto lo desconcertó un poco. Aún es lo suficientemente consciente como para reconocer lo que intentamos hacer. Ange sacó un pequeño frasco de líquido transparente. Erwin forzó la vista para distinguir la insignificante cantidad que contenía. Es una cantidad decepcionante, pero fue todo lo que pude conseguir con las herramientas que tenía. Por alguna razón, este líquido se evapora al instante si no se sella bien, así que extraer esta cantidad fue un auténtico rollo. Erwin se acercó y tomó el frasco, examinándolo en su mano, parecía que se había derramado accidentalmente y esto era lo que quedaba de él, aún así, era una tontería subestimarlo. Esto fue muerte líquida. Según las propias palabras de Floch, incluso una sola gota de esto que entre en contacto con un orificio o incluso una herida expuesta es suficiente para cumplir con las condiciones de la transformación. No es precisamente una idea agradable, dada la frecuencia con la que me corto en el trabajo. Todos hemos tenido que usar varias capas de ropa protectora por precaución, respondió Ange antes de recibir el frasco y guardarlo en un contenedor. La mirada de Erwin se endureció. Ahora solo es cuestión de elegir un candidato para heredar el poder. Ange asintió. Preferiblemente pronto, se está volviendo ridículo tener que cortar y deshacerse de todas esas extremidades sobrantes. Algunos hombres han estado teniendo ideas desagradables debido a la escasez de comida últimamente. Solo tenemos que tener en cuenta todo, ya sabes qué. Erwin tarareó, sabiendo perfectamente lo que ella insinuaba. Bertold había dejado de ser útil y necesitaba ser separado de sus poderes. Aún así, no era una decisión fácil, y menos ahora que finalmente conocían la maldición que acompaña de dichos poderes. Ya veo, ya hablaremos de eso. Ange, me gustaría que regresaras al cuartel general por ahora. Ese frasco debe mantenerse bien resguardado hasta que decidamos quién heredará el titán colosal. De repente, llamaron a la puerta y entró un soldado. Han llegado miembros del escuadrón Mike, señor. Díganles que los veré pronto, dijo Erwin.
El hombre saludó y se fue. Erwin se levantó, al igual que Ange. Mejor vámonos, nos vemos pronto. Muy bien, Erwin. Ange se despidió mientras Erwin salía de la habitación poco después. Si las cosas salían como él quería, no encontrarían oposición con un arsenal temible a su disposición. Un futuro mejor se haría realidad para ellos, bajo una nueva y justa reina, en un mundo donde la sed de conocimiento y el anhelo de libertad se recompensan en lugar de castigarse con la muerte. Parecía demasiado perfecto, y lo fue. Así que Reis ha dado el primer paso, dijo Erwin, volviéndose hacia Floch con severidad. Esto confirma nuestras sospechas. Han detectado tu implicación y ahora buscan cortar cualquier conexión. Pronto abandonaremos las sutilezas actuales para dar paso a acciones más abiertas. Una tensión visible se apoderó de Floch y del resto del escuadrón. Mike frunció el ceño. Parece que es así, creo que podríamos tener un traidor entre nosotros, comandante. Sabían que estaríamos allí. El ambiente se densificó con inquietud ante sus palabras. Erwin lo pensó un momento. Es improbable. Los únicos que sabían de nuestra llegada a Estoes eran los que estaban en mi oficina esa noche, además del primer ministro y Pixis, quien tramitó personalmente nuestra invitación. Hizo una pausa y miró brevemente a mi casa, descartando la idea de su traición como ridícula. Bueno, ella tampoco, desde luego. Entonces, ¿quién? Nanaba rompió el silencio. En efecto, ¿quién? La mirada de Erwin se endureció. Dado esto, asistir al próximo banquete es impensable. Los riesgos superan con creces cualquier posible beneficio. Nos pondremos en contacto con Pixis y el primer ministro por medios alternativos. Dirigió una última mirada significativa a su equipo antes de salir. Descansen y manténganse alerta. Salimos en unas horas. Me aseguraré de que se comunique nuestra cancelación. Con esas palabras de despedida, Erwin se marchó, dejándolos con mucho en qué pensar. Mientras la habitación se vaciaba, dejándolo solo a él y a Mikasa, Floch contuvo la miríada de pensamientos que amenazaban con aflorar. Su red de engaños, tejida por la necesidad, lo enredaba aún más, reflexionando sobre los caminos no tomados. De no haber sido por Reiner y Annie, habría sido increíblemente fácil que Eren aplastara a todos en el círculo de ese falso rey hasta convertirlos en pulpa sangrienta. ¿Cómo estás? Le preguntó Floch a la muchacha oriental. No tengo nada de qué quejarme. Simplemente no puedo evitar preocuparme de que empiecen a atacar a Eren y a los demás igual que nos atacaron hoy. Ha sido un objetivo desde el día del juicio. Planeaban capturarlo en el momento en que lo llevarán a la ejecución. Ymir y yo llegamos primero. Los rasgos de Mikasa se suavizaron y desvió la mirada al comprender la gravedad de la situación. Ya veo, entonces debería haberlo pensado mejor. No podías saberlo, ese era el punto. Fue mi culpa por no avisarte de antemano. Tras un momento, Floch expresó su gratitud. Gracias, Mikasa, dijo, sin mirarla a los ojos. ¿Para qué? Preguntó ella un poco desconcertada. Me has salvado la vida 2 veces, y ya debería haber dicho algo, dijo, antes de parecer avergonzado por un momento. Es un poco irónico decirlo ahora, si lo piensas. Ni lo menciones, hice lo que tenía que hacer, salvarte, quiero decir, no lo otro. Dijo con dulzura, antes de abrir los ojos de par en par y girarse rápidamente para aclarar sus intenciones. Además, tú también has hecho lo que te corresponde. Incontables personas te deben la vida. Ante eso, sus ojos se abrieron sutilmente y ella de repente se puso de pie. Floch se permitió una mirada fugaz a la espalda de Mikasa, que se alejaba mientras ella se marchaba, antes de posar la vista en el suelo. Notó el temblor en su mano derecha y frunció el ceño. ¿Por qué temblaba? Floch empezó a respirar agitadamente, mientras su mente divagaba. Jin y Marco no podían haber sido quienes los traicionaron, él lo sabía mejor que nadie. Todo lo que siguió a los acontecimientos de hoy nació de la necesidad, y descubrió que no le gustaban en lo más mínimo los posibles resultados que pudieran seguir a eso. Un día de mierda tras otro, y voy a ducharme, refunfuñó Jin mientras volvían a su habitación, seguido en silencio por Marco. Cerraron la puerta tras ellos y Jin empezó a quitarse la camisa, tirando la carta que Floch le había dado sobre la cama. No fue hasta que Marco pasó que notó una escritura afuera que Jin no había visto. Marco arqueó una ceja. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Se me pasó algún moretón por algún lado? Preguntó Jin con la cabeza oculta, aún quitándose la camisa. No, eso no. Hay algo escrito afuera de la carta que nos dio Floch, observó Marco, mientras tomaba el paquete y comenzaba a leerlo. Queridos Jin y Marco.
Les mentí. Tienen que leer esto, abrirlo. Jin, ahora sin camisa, miró con exasperación a Marco después de leerlo en voz alta. Este maldito, murmuró Jin con cierta molestia. Marco abrió el paquete y descubrió un papel doblado y otra carta. Decidió leer primero el papel doblado. No tengo ni idea de cómo decirlo, pero ustedes dos solos no serán suficientes para que esta misión tenga éxito. Como ya les habré dicho, nuestro enemigo no es un titán descerebrado más allá de Rose, sino un gobierno entero con enorme influencia y poder. Esta gente es dueña del caballo, la pista y la línea de meta. Siempre han sido buenos juzgando a las personas, así que confío en que quienes acepten en el grupo puedan confiar en que les protegerán las espaldas y nos ayudarán en nuestra lucha. Por supuesto, les agradecería que se guardaran el ya saben qué por ahora, así que averigüen qué hacer. En cuanto a la otra carta, eso es lo que entregarán. Mi contacto los estará esperando cerca del cuartel general de la guarnición del distrito de Stones. No se preocupen por encontrarlos, los estarán esperando. Conózcanse bien, porque trabajarán juntos en el futuro, que según mis estimaciones, serán muy pronto. Mucha suerte y que no los atrapen, ni mueran. Esto se está volviendo cada vez más difícil. Voy a ducharme ahora mismo. Jin suspiró y cogió ropa limpia de su armario antes de irse. Marco no perdió tiempo en romper el papel en pedazos y tirarlo. Parece que ahora tenemos aún más responsabilidades. Se tiró en la cama y miró al techo. Vaya, ¿y tú qué? Esto sí que me emociona. Marco rió para sí mismo antes de aprovechar la oportunidad para echarse una siesta, pensando por dónde empezar con el reclutamiento. Ya había 3 candidatos prometedores. De repente, llamaron a la puerta y Marco se incorporó un instante, apoyándose en los codos, antes de correr a ver qué pasaba. La puerta se abrió y vio a Ichi con aspecto angustiado. Marco sintió una punzada de preocupación al hablar. Ichi. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Jin? Están llamando a todos al patio para un anuncio, pero ya corren rumores de que es muy grave. Habló frenéticamente. Levantó las manos en un gesto apaciguador. Tranquilo, ¿qué pasa? Las siguientes palabras que salieron de su boca hicieron que los ojos de Marco se abrieran de par en par con horror. Dicen que el primer ministro Zackley fue encontrado muerto en su oficina. Día 21. No. No. Para. Floch, no hagas esto. Te lo ruego. Armin, él es el único que puede hacer esto, no yo. No puedes matarlo. Lo siento, Eren. Armin era un buen amigo, pero necesitamos al comandante más que a él, espero que lo entiendas. Unas manos sujetaron al cambiaformas titán, frustrando sus desesperadas embestidas hacia los restos carmesí de su amigo de la infancia. En instantes, se vio transportado a la fuerza lejos de la azotea, donde Floch y el capitán Levi se encontraban entre algunos caídos. Sus ojos captaron la imagen de Floch, inclinado con una jeringa suspendida sobre la figura desvanecida de Erwin, antes de que una blancura cegadora lo envolviera todo. ¡Ah! Eren despertó, temblando en el sudor frío de otra pesadilla, con la respiración entrecortada mientras sus ojos recorrían el lugar, reconociendo los confines familiares de su habitación dentro del cuartel general. No ese sueño otra vez, susurró Eren al vacío, sentándose con las piernas colgando sobre el borde de la cama, su cuerpo encorvado hacia adelante mientras luchaba por respirar. Parecía más que una simple coincidencia que estas visiones lo hubieran atormentado desde aquel encuentro accidental con Historia. Sus sueños repetían los sombríos acontecimientos. Floch prefería la supervivencia de Erwin a la de Armin, y la vitalidad de este último se filtraba en el tejado. Un escalofrío recorrió a Eren, su mirada se endureció y los músculos de su mandíbula se tensaron. ¿Estas visiones podrían ser el futuro? La idea no era del todo inverosímil, dada su vívida y realista calidad. Además, Floch venía del futuro, así que ¿estaba esto relacionado con eso? La idea de confiar en Floch le pasó por la cabeza, pero el desdén que mostraba hacia la vida de Armin en esos sueños o eran visiones, lo disuadió de arriesgarse tanto con el destino del chico rubio. ¿Qué pasa si Floch cree que tiene que cumplir esa visión y pierde a Armin? Ah, y si muero antes de que tengamos la oportunidad de hablar de nuevo, simplemente busca a Krista. Algo en ella desencadenó estos sueños siniestros, y Eren decidió descubrir la verdad. Con renovada determinación, se levantó para encontrarla, y apenas dio 3 pasos fuera de su habitación en el sótano cuando la voz del capitán Levi lo detuvo. ¿Y a dónde crees que vas con tanta prisa, Eren? La repentina pregunta paralizó a Eren, obligándolo a girarse hacia la fuente y encontrarse con el capitán Levi, apoyado con indiferencia junto a la puerta.
Capitán, balbuceó Eren. Esa mirada tan intensa en tus ojos hace un momento fue bastante intensa. ¿Podrías decirme qué despertó tanta pasión? La pregunta de Levi fue aguda y penetrante. Eren dudó, titubeando ante la mirada escrutadora de Levi. No es nada, señor. Ya limpié como me pidió Y. Tenía un asunto que discutir con Historia. ¿Historia? Repitió Levi, su aguda percepción captó el breve destello de alarma en los ojos de Eren. Ah, ahora lo entiendo. Qué bonito. Empujándose de la pared con naturalidad, Levi se acercó a Eren, quien se tensó. Sin embargo, Levi simplemente pasó junto a él, indicándole a Eren que lo siguiera con un gesto de la mano. Ven. Hemos recibido nuevas órdenes. ¿Qué? Protestó Eren, con la confusión nublando su rostro. Sin detenerse, Levi aclaró. Ya no es seguro para ti estar en este castillo. No perdamos tiempo. Eren abrió la boca para protestar, pero una mirada severa de Levi acalló cualquier resistencia. Date prisa. De mala gana, Eren obedeció, aunque los pensamientos de encontrarse con Historia persistían, parecía que tenía que esperar hasta la próxima vez, ¿o no? Eren. La voz desconcertada de Historia lo alcanzó mientras él, junto con los miembros del escuadrón de Levi, se reunían en el patio, listos para partir. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos vamos y por qué viene? La pregunta de Eren quedó flotando en el aire. Niño, tienes una facilidad para las preguntas que me molesta. Sigue la corriente, esta vez aconsejó él, dándole una palmada en la espalda a Eren antes de montar su caballo. Confía en nosotros, Eren. Es por la protección de ambos, le aseguró Petra. Levi, tomando la iniciativa, prometió. Te lo explicaré todo por el camino, ahora ponle freno y pongámonos en marcha. Dicho esto, los dos cadetes, ahora exploradores, montaron sus caballos, siguiendo la orden. Eren frunció el ceño, mirando de reojo a Historia y luego a su escuadrón mientras salían del castillo a paso rápido. Muchas preguntas le rondaban la cabeza. Sea lo que sea ese maldito simio, nunca lo perdonaré. Connie Springer 850 DC, después de enterarse del destino de la aldea Ragako. Día 22. Louise, querida. ¿Podrías ayudarme con esto? Louise se levantó de su asiento frente a las verduras recién peladas y exhaló con satisfacción, con una sonrisa dibujada en el rostro. Hacía un par de días que se había mudado a Dauper, y la vida aquí ya empezaba a ser mejor que nunca en ese sombrío pueblo donde había nacido. Echó un vistazo al campo que rodeaba la pintoresca casa de sus nuevos padres en el campo y se acercó a la señora Lisa Blusa, que estaba tendiendo ropa en el tendedero. Eres una buena chica, muchas gracias, cariño. Lisa Blusa le dio unas palmaditas en la cabeza a la niña y las dos volvieron a colgar el resto de la ropa, algunas de las cuales habían sido compradas recientemente para ella. ¿Sabes? Arthur ha estado pensando en llevarte a aprender a cazar. Sé que es demasiado pronto para preguntar, y no tienes por qué aceptar, claro, pero es una tradición familiar después de todo. Louise miró a la mujer con entusiasmo. Me encantaría. La mujer mayor le sonrió. Estoy segura de que se alegrará de oír eso. Louise sonrió y ambos continuaron con sus tareas. La chica hacía tiempo que había decidido que nunca rechazaría ninguna buena oportunidad que se le presentara. Después de todo, era parte de la promesa que le hizo a cierta pelirroja de disfrutar la vida al máximo. ¿Es hora de dejar regresar a los aldeanos? En medio de las extensas llanuras de la muralla rosa, 3 soldados de la guarnición recorrían la ciudad de Ragako a caballo, vigilando atentamente los efectos persistentes del aire peligroso de los recientes incendios forestales. Un soldado se quitó brevemente la mascarilla, respiró hondo y luego estiró el cuello hacia la joven inquisitiva. Sí, la espera ha sido suficiente, el riesgo de enfermedad ya ha desaparecido, afirmó. Por fin, exhaló aliviada, quitándose la mascarilla. Las quejas constantes del alcalde han sido agotadoras. Regresemos a Ermich. Estoy empezando a sentir hambre, declaró el hombre, instando a su caballo a avanzar, seguido por sus compañeros. Al acercarse al límite del bosque que conducía a la ciudad, el tercer soldado percibió una presencia inusual. ¿Qué es eso? Gritó, entrecerrando los ojos hacia la anomalía en la línea de árboles. ¿Ves algo? Preguntó el primer hombre, girándose en su dirección. Sí, parece un... Antes de que pudiera terminar la frase, un destello repentino y un crujido resonante interrumpieron la escena, cobrando instantáneamente la vida del soldado observador. Cayó hacia atrás y quedó colgando del caballo, con las piernas atrapadas en el estribo de la silla y un agujero que supuraba entre los ojos.
Horrorizados, los dos supervivientes intentaron escapar, pero los disparos posteriores fallaron por poco, hasta que un disparo mortal alcanzó a la mujer en la espalda. Se inclinó hacia adelante sobre su corcel. Sus gritos de dolor fueron rápidamente ahogados por la acumulación de sangre que obstruía sus vías respiratorias. Sus espasmos se debilitaron hasta que sucumbió a las heridas y cayó de lado. El terror del soldado solitario se intensificó a medida que el suelo temblaba cada vez más bajo sus pies. Al girarse, vio a un titán de 4 patas cargando, y antes de que pudiera gritar, fue devorado junto a su corcel. De entre las sombras, 6 hombres con cascos, máscaras antigas, ropa ligera y rifles de cerrojo, acompañados por Zeke y Yeager, procedieron a trasladar discretamente a los heridos. Encendiendo un cigarrillo, Zeke observó el pueblo desierto, mientras los hombres ocultaban la macabra escena a cualquier posible observador. Dio una calada profunda y exhaló el humo. Esos chicos debieron de haber hecho un trabajo tremendo al infiltrarse en las murallas si cada pueblo y aldea que encontraron estaba tan desierto como este. Un oficial marcó su ubicación actual en un mapa obtenido de Shigansina, señalando su próximo objetivo. Zeke, absorto en sus pensamientos con un cigarrillo encendido, especuló sobre qué les aguardaría en Dauper.